Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos a nuestro tiempo del estudio bíblico a través de este precioso libro, el libro de Génesis. Tenemos ahora el capítulo 6, un capítulo interesantísimo, extraordinario, lleno de cosas, lleno de muchas cosas, para aquellas personas un poquito como llenas de inquietudes, un poquito de ciencia ficción. Es un capítulo maravilloso. Lo único es que lo que nos dice acá no es ciencia ficción, sino que son realidades, pero realidades sobrenaturales. Entonces vamos a estudiar este capítulo que tiene mucho que decirnos, y para poderlo entender hay que extraer información de varias partes que de acuerdo a de donde se está información extrabíblica, o sea, por fuera de la Biblia, hay que tener muy en cuenta que lo que se extrae por fuera de la Biblia no es palabra de Dios, o sea, que no es 100% confiable, pero hay que tener una idea y hay que saber cuál es esa información y qué tan provechosa o dañina nos puede ser esa información. Vamos a orar. Maravilloso Señor, Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, Padre Celestial, para pedir tu bendición en el estudio de tu palabra, para rogarte, oh Dios, que nos sea dada sabiduría, entendimiento y revelación en el discernimiento de tu voluntad. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a comprender las cosas hermosas que tú nos has escrito para que las entendamos de manera clara, de manera provechosa para nosotros mismos. Te rogamos, amado Dios, que nos des ese entendimiento, discernimiento, ese conocimiento, Señor. También ese deseo de querer escuchar para aprender, para corregir errores, para evitar pecados y para seguirte de manera correcta. Ayúdanos, Señor, a no torcer nuestro camino ni a derecha ni a izquierda, a no irnos detrás de fábulas y pensamientos y locuras de hombres y enseñanzas satanistas que fácilmente pueden hacernos errar del camino de la verdad. Pedimos, Señor, tu santa bendición, dándote gracias. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, rogándote por tu buena misericordia sobre cada uno de nosotros. Orando, Señor, para que este mal pase de nosotros. Para que tú nos libres del mal, para que tú nos ayudes. También continuamos orando y rogándote a ti, precioso Señor, para que tú, hoy como ayer, Señor, obres milagros, hagas proezas, traigas, Señor, el mover de tu Espíritu de manera maravillosa y de acuerdo, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros y a tu santa y soberana voluntad, nos bendigas, nos sanes, nos confortes y nos llenes cada día más y más del conocimiento tuyo y de esas experiencias y de esas particularidades que tú haces, Señor, trayendo sanidad, trayendo bendición, manifestándote, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre Celestial. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Dice el versículo 1: Aconteció que cuando comenzaron los hombres sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí tenemos en estos dos versículos del capítulo 6 algo tremendo. La pregunta que debíamos hacernos es ¿quién corrompió a quién? ¿Fueron las hijas de los hombres que sedujeron a los ángeles o fueron los ángeles que digamos que contaminaron a las mujeres? Lo cierto que estamos leyendo acá y lo que Dios nos revela es que hay una relación entre estos espíritus, estos ángeles de Dios que
toman para sí mujeres, y para tomar mujeres para sí primero debieron tomar cuerpos, dejan su estado natural, que son seres espirituales, para convertirse en carne y tomar mujeres para tener sexo con ellas, para engendrar hijos, y así hay una manipulación genética y hay un incremento a niveles extraordinarios de maldad. Entonces, el versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 100. Versículo 3, que como consecuencia del pecado y de la maldad del corazón humano, dejamos de vivir los 900, los casi 1000 años que vivió la generación de los descendientes de Adán, y ahora se reduce la edad a 120 años. Muchas personas dicen: ¿por qué antiguamente la gente vivía tanto? ¿Por qué ahora viven menos? Y luego va a haber otra reducción a 80 y a 90. ¿Por qué? Por la maldad del corazón humano. El versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, pero la traducción más literal diría los violentos, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, o sea, que fueron tremendos asesinos. Eso es lo que quiere decir. Estos hombres fueron máquinas demoledoras de matar. Entonces la maldad se aumenta estrepitosamente en la tierra, y vamos a ver qué ocurre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tenemos acá un común denominador, y es que la gente mala y recontra mala. Lo único que tienen en sus mentes es hacer el mal, y eso se ha sostenido continuamente en el género humano, en la raza humana. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces aquí dice Dios, este no era el propósito. El hombre fue hecho con un propósito, y el propósito para el cual Dios hizo al hombre es para que fuese su amigo, pero en unas condiciones diferentes, para que fuese su amigo voluntariamente, para que, teniendo la libertad de servir o no al Señor, escogiese servir y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta aquí termina todo dramáticamente, pero el versículo 8 es una luz de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, y vamos a encontrar acá, en este relato histórico de la humanidad, que la mayor parte de la humanidad, es decir, a excepción de Noé, su esposa y sus hijos, todos eran perversos, todos eran malos. Continuamos en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Qué maravilloso es esto. Pero ¿por qué hace cierto hincapié en la palabra caminar? Leímos en el estudio pasado de Enoc. Enoc caminó con Dios y 300 años y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí caminó Noé con Dios, porque Dios es un Dios que le encanta tener comunión, que nosotros le hagamos parte de nuestro amanecer, de nuestro atardecer, de nuestro anochecer. Él quiere tener amigos con quienes compartir y con quienes hablar. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Tenemos una revelación grandísima en lo que acabamos de leer, y es el interrogante que todos tenemos. Muchas personas han hecho chistes. ¿Qué fue lo que pidió la gente para el 2020? Algunos dijeron que todos los días sean domingo, que podamos descansar, y definitivamente a veces no sabemos lo que pedimos. Pero no es cierto eso. La realidad es que la maldad de los hombres hace que haya juicios de Dios sobre la tierra, y como consecuencia de esos juicios de Dios, que haya muchos muertos. Entonces Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y empieza Dios a hablarle a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Esta madera de gofer, hay muchas cosas que vamos a encontrar en donde se parte la historia antes del diluvio y después del diluvio. Hubo cosas que solo existieron antes del diluvio y que después ya no existieron. Harás aposentos en el arca, y la calafetearás, o sea, la impermeabilizarás con brea, por dentro y por fuera. ¡Qué impresionantes instrucciones tan precisas! De esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, o sea, 155 metros de largo, dice 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, 26 metros de ancho, y de 30 codos su altura, 25 metros de alto. Una ventana harás en el arca, y la acabarás a 1 codo de elevación de la parte de arriba. Esto sí es, pues, parece que faltó algo de un buen diseñador, y considerarían algo curioso. Ubicar una ventana en el techo no es el lugar más apropiado para hacer un punto de observación. Pero Dios, que tiene una sabiduría superior a los demás, tiene sus motivos por qué mandó colocar una ventana en el techo. No era para que estuviesen viendo el panorama, no era un viaje de placer. Era un juicio de Dios. Y en medio del juicio de Dios, cada vez que ellos estuvieron con ansias de mirar a ver si las aguas del diluvio se habían retirado, debían primero, antes de mirar hacia los lados, debían mirar hacia arriba. Entonces, hacen esta ventana 35 o 40 centímetros de alto sobre el techo. Entonces allí está la ventana, y acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Tenía 3 pisos, bastante grande. Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces tenemos acá que Dios trae un tremendo diluvio sobre la tierra, todo lo que hay en la tierra va a morir, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que realmente de una sociedad muy posible, igual a la nuestra, se salvaron 8 personas. Solo 8 personas. Y Dios empezó las cosas nuevamente ¿con quién? Con Noé.
De ahí podemos apoyar un pensamiento que dice, uno y Dios, somos mayoría. Dios puede hacer cosas grandes con muy pocas personas. De allí también podemos entender que la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué la gente no se convirtió viendo a Noé construyendo esa arca? Porque ninguno quería buscar de Dios, porque no les interesaban las cosas espirituales, porque estaban muy ocupados en su vida, en su maldad, en su pecado, inmersos en seguir siendo malos. Entonces seguimos acá. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie, entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Cuánto tiempo estarían dentro del arca? 371 días. Todo ese tiempo. Todo ese tiempo. Había que llevar suficiente alimento. Y aquí tenemos donde termina este precioso libro, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué maravilloso versículo. Noé, un hombre que empezamos en el versículo 1, hoy vamos a volver el versículo 8 del capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y terminamos acá en este versículo 22, dice, y lo hizo Noé, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hizo de Noé un hombre tan relevante en la historia? Que obedeció a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los seres humanos y los héroes de la fe? Los héroes de la fe obedecen al Señor en todo lo que Él les ordena. Nos vamos a devolver un poquito para dar alguna información, como les había dicho, extrabíblica. Esta información es importante que tengamos en cuenta que esta información no está contenida en su totalidad en la Biblia, sino que viene de un libro apócrifo llamado el libro de Enoc, y nos habla acerca de 200 ángeles que pecaron, que fueron, o que en el libro de Enoc se llaman los vigilantes, y que esos ángeles fueron los que abandonaron su propia morada y engendraron hijos y tomaron para sí mujeres, y que en la Epístola Universal de San Judas se refiere a ellos diciendo, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Tenemos también que el término, los vigilantes, sí aparece en la Biblia. Vamos al libro de Daniel. En Daniel, en el capítulo 4, voy a hacer un pequeño resumen. Nos habla de la historia de la locura de Nabucodonosor, que Nabucodonosor se llenó de soberbia y se consideró el rey más poderoso del mundo, y lo fue, pero se enalteció, y debido a ese enaltecimiento suyo se le dictó una sentencia. Vamos a leer un poquito Daniel capítulo 4, vamos a leer desde el 13, pero el versículo que nos interesa es el 17, pero pasamos por ahí. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí que un vigilante santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse todas las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo.
sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere lo da, y constituye sobre ellos al más bajo de los hombres. Entonces acá tenemos lo que queríamos extraer, y que es que sí existieron estos ángeles llamados vigilantes, o este vigilante, y que hay una sentencia, y efectivamente Nabucodonosor se vuelve burro durante 7 años, y como burro andaba loma arriba, loma abajo, y comía pasto como burro, y durante esos 7 años su reino le permaneció, y pasando esos 7 años volvió a la cordura y reconoció que Dios es el que quita y pone reyes. Entonces, ¿qué debemos nosotros extraer? ¿Que hubo gigantes? Sí, tú puedes entrar a internet y colocas ahí fósiles de gigantes, y hay fósiles de personas extraordinariamente grandes, de 3, de 4, de 5, de 9, de 11, de 17 metros de altura. Sí están, sí existen los fósiles. Entonces, inclusive la Biblia nos habla de la ciudad de Anac, o de la ciudad de los anaseos. Todos eran gigantes. Entonces sí hubo gigantes. David mató uno, que era Goliat, que tenía 4 hermanos. Por eso David, cuando echó en su saco pastoril, echó 5 piedras, una para cada uno, pero solo mató a Goliat. Entonces tenemos que sí hubo gigantes, y tenemos la primera parte, que es esta, la de los gigantes, y la segunda parte, que es la más especial, la de un hombre de Dios llamado Noé, que tuvo fe y creyó a Dios y obedeció todo lo que Dios le dijo, y por esa fe condenó al mundo, pero por esa fe él se salvó juntamente con su familia. ¿Qué nos enseña este capítulo 6? Ay, algunos dirían, ay, vea que yo quiero ser como los ángeles que cayeron y que cogieron muchas mujeres. No falta el que tenga esas ideas. Hay otros, a los hijos de esos gigantes se les llamaron nepilines. Todo eso es información que no es bíblica. Pero tenemos a un hombre que marca la diferencia. En medio de un mundo de maldad hay un hombre llamado Noé que camina con Dios, que obedece a Dios, que escucha a Dios y que se salva porque cree en Dios. ¿Qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque nos hablas maravillosa y provechosamente, porque nos has entregado este maravilloso y precioso libro llamado la Biblia, para que lo podamos entender, para que mirando, Señor, podamos ver y entender que tú nos muestras las cosas y nos pones a escoger. Tenemos acá la porción de los impíos, muerte, y tenemos la porción de los justos, preservación y salvación. Danos un corazón que se deleite en ti, que se goce en ti, que ame el obedecerte, que viva cada día, Señor, consciente de que tú nos ves, y que camine cada día en comunión con nuestro Dios. Pedimos, amado Dios, tu santa bendición, dándote gracias por todas tus bondades y misericordias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.